Hola mi gente, mi nombre es Isidro y estás energizando. El día de hoy les traigo otro de los videos acerca de las guerras del petróleo, esta vez la del Yom Kippur. Espero que les guste, comenzamos. La guerra de Yom Kippur es el cuarto conflicto armado que enfrenta a Israel con países árabes, en este caso Egipto y Siria, y que tendrá como consecuencia la crisis del petróleo de 1973. Desde la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, las relaciones son tensas entre este país y los estados vecinos de Oriente Medio. Al terminar la guerra de los 6 días, las Naciones Unidas exige que se instaure una paz duradera en Oriente Próximo, que Israel se retire de los territorios ocupados y que los países árabes reconozcan el Estado hebreo. Los soviéticos, que buscan aliados en la región de Oriente Próximo para obtener influencia en un territorio considerado estratégico, deciden acudir en ayuda de los egipcios y firman un tratado de paz y de cooperación. Obviamente Egipto acepta la ayuda de la Unión Soviética, puesto que le resultaría imposible involucrarse en un combate sin recibir una ayuda militar externa. Sin embargo, en julio de 1972, las relaciones entre los dos estados se enfrían, ya que la URSS desea conservar un statu quo en Oriente Próximo. Esto se aleja considerablemente de sus ambiciones, ya que él quiere formar una importante fuerza militar para que todo país árabe que se encuentre cerca del Estado hebreo pueda defenderse mejor. Con este objetivo, Egipto recibe un aporte económico de Arabia Saudí, uno de los principales estados enfrentados a Israel. En Siria, la llegada al poder del nuevo presidente, Hafez al-Assad, en noviembre de 1970 genera discordia en las relaciones entre ambos países. No obstante, el nuevo presidente sirio establece una cooperación militar entre su país, Egipto, Irak y más tarde Jordania, en caso de que estalle un conflicto con Israel. En efecto, el jefe de Estado se muestra intransigente en política exterior y rechaza cualquier intento de paz con el Estado hebreo. También recibe la ayuda de la URSS, lo que anima al presidente egipcio a mantener con él una buena relación diplomática. A pesar de la ayuda que estos países brindan a Egipto, los estados árabes siguen estando en desventaja con respecto a Israel, cuyos progresos económicos y sociales, así como su desarrollo militar, generan miedo. Por otra parte, los estados árabes quieren tener más voz en el plano internacional y por lo tanto necesitan una fuerza política o económica importante. No obstante, estos tienen en sus territorios una gran cantidad de petróleo, así que deciden utilizarlo y nacionalizan los yacimientos petrolíferos, con lo que este asunto se convierte en un arma política importante, la cual no era nueva. Desde mucho antes de la guerra, los líderes árabes habían considerado la posibilidad de utilizar el petróleo como herramienta política contra Occidente, especialmente contra aquellos países que apoyaban a Israel. En Washington, el secretario de Estado Henry Kissinger piensa que no llegará a producirse una guerra, pero los dirigentes israelíes muestran una mayor desconfianza, teniendo en cuenta las señales que anuncian una posible lucha armada, como los refuerzos de los controles de las carreteras que llevan al canal de Suez, la advertencia de Anwar el-Sadat con respecto a Yasir Arafat en cuanto a un cese del alto el fuego, los preparativos militares de las tropas árabes situadas a orillas del canal de Suez y en los altos del Golán, etc. Los servicios secretos israelíes deducen de todo ello que puede producirse un ataque, pero no se moviliza ninguna tropa de defensa porque Golda Meir, la primera ministra del Estado de Israel, no termina de creérselo. En la madrugada del 6 de octubre de 1973, Ashraf Marwan, un espía israelí, del que algunos sospechan un vínculo con Egipto, advierte al Estado hebreo de que el ataque egipcio y sirio es inminente. Seguramente se producirá antes de que se ponga el sol. También entrega el orden de batalla y el plan para cruzar el canal que han preparado los egipcios y los sirios. Enseguida, Golda Meir reúne a sus principales asesores militares y a los dirigentes políticos correspondientes, Moshe Dayan, Yigal Alon y Abraham Kidron. Unas horas más tarde, el Consejo acuerda movilizar reservas a gran escala. Sin embargo, Golda Meir se niega a llevar a cabo ataques preventivos. A las 10, la primera ministra informa a Estados Unidos de que el inicio del ataque está previsto a lo largo de la tarde, según los servicios de inteligencia, y de que Israel no iniciará las hostilidades. Las tropas árabes, Siria y Egipto, lanzan la ofensiva el 6 de octubre de 1973, día de Yom Kippur para los judíos, aprovechando que los efectivos israelíes son menores con motivo de la fiesta religiosa. Desde el principio, atacan a Israel en dos frentes distintos. En el norte, las fuerzas sirias invaden los altos del Golán. En el sur, las fuerzas egipcias penetran en el Sinaí.
Los Altos del Golán son una región de una importancia capital para Israel, ya que le brindan un acceso a Damasco, situada a tan solo 48 kilómetros de la línea del Alto, el fuego de 1967. Durante toda la noche, las tropas sirias prosiguen su avance en el Golán. El 7 de octubre, Israel logra controlar la situación de manera progresiva y por la noche, el ejército israelí cruza la primera línea de defensa siria y repele a sus blindados. La aviación siria también se ve afectada. Los principales aeropuertos sufren bombardeos y los ataques alcanzan Damasco. Así, la represalia israelí sale muy cara a los sirios. El 9 de octubre, Israel logra empujar al enemigo detrás de las líneas del alto el fuego. Egipto ha instaurado un sistema de defensa aérea y la artillería antiaérea que garantiza la defensa de los misiles suelo-aire en la zona del Canal de Suez. También ha construido una infraestructura que permite lanzar y respaldar una invasión más allá del canal. Por su parte, los israelíes construyen importantes líneas de fortificación conocidas con el nombre de línea Bar-Lev al este del canal. Una vez que se han fortificado estas líneas, la Israel Defense Force ya no despliega ningún arma de defensa aérea. Por lo tanto, Egipto se sitúa en primera línea del frente. El 6 de octubre, las fuerzas egipcias inician las hostilidades. En solo unas horas, se presentan en la orilla este y todos los puestos de la primera línea de defensa israelí sufren ataques importantes. El 7 y el 8 de octubre, Egipto continúa su avance en el Sinaí. Entonces Israel lanza una serie de contraataques con batallones no coordinados que centran sus esfuerzos en destrozar el mayor número posible de puentes que las tropas egipcias han situado sobre el canal. No obstante, los egipcios llegan a la fortificación de la segunda línea Bar-Lev el 9 de octubre y así toman el control de toda la orilla del canal de Suez. Israel continúa su defensa, pero no lanza ninguna ofensiva a gran escala. Tras un periodo de duda, los dirigentes israelíes intentan dominar las operaciones y el 10 de octubre deciden avanzar aún más en el frente norte para alcanzar Damasco, sin que ello signifique que quieran ocupar la ciudad. En el frente sur, el gobierno israelí decide preparar las tropas para un ataque a través del canal, que se retrasa voluntariamente para dejar que el ejército egipcio se disperse y se debilite. Por otra parte, concentran sus esfuerzos en la movilización de sus fuerzas aéreas. Los israelíes se ven obligados a realizar los combates en el aire, donde tienen una cierta superioridad. Los blancos estratégicos y económicos, como la ciudad de Damasco, son los primeros en ser atacados. Al término de esta jornada del 10 de octubre, los israelíes controlan el espacio aéreo de Siria. Presa de pánico, el Estado sirio lanza un llamamiento a los otros países árabes, Irak, Kuwait y Marruecos, para obtener ayuda militar, que llega al día siguiente, pero a pesar de estos refuerzos, Israel continúa sus avances. El 11 de octubre, Israel lanza una ofensiva general y se adentra unos 9,5 kilómetros en la meseta siria. Las pérdidas sirias son cada vez más importantes. El país se va debilitando y consigue frenar a duras penas a sus adversarios. Conscientes del peligro que un ataque de tal envergadura provoca, los países árabes, Irak, Marruecos, Jordania y Arabia Saudí, refuerzan su ayuda militar con el objetivo de proteger Damasco y bloquear con la mayor rapidez posible el avance de las tropas israelíes. En el sur, la situación en el Sinaí está relativamente tranquila. Tras esta segunda semana de hostilidades, Estados Unidos pide otra vez un alto el fuego, que fracasa porque las dos grandes potencias no logran ponerse de acuerdo sobre la manera en la que se alcanzará una paz definitiva. De ahí en adelante, los dirigentes políticos estadounidenses deciden apoyar abiertamente a Israel, proporcionándole una ayuda militar. Tras esta decisión estadounidense, los países árabes miembros de la OPEP proclamaron un embargo de petróleo contra las naciones que apoyaban a Israel en el conflicto, en particular Estados Unidos y los Países Bajos, con enormes consecuencias para el mundo entero como escasez de petróleo, crisis económica, reevaluación de políticas energéticas y cambios geopolíticos. A partir del 14 de octubre, la situación se mantiene en el frente del Golán, mientras que en el frente del Sinaí se produce la ofensiva israelí. El 15 de octubre los israelíes prosiguen sus avances y llegan a la ciudad de Sasa, situada cerca de Damasco. Frente a ellos, los sirios se muestran cada vez más débiles y registran pérdidas materiales importantes. La mitad de la aviación y la mayoría de los blindados han sido destruidos, pero el ejército sirio mantiene la esperanza gracias a las diferentes líneas de defensa que cierran el camino hacia Damasco. El 14 de octubre, Egipto lanza una ofensiva masiva enviando a 2 divisiones armadas al este del Canal de Suez. Su plan consiste en un ataque frontal que tiene como objetivo tomar ciertos territorios para aumentar el margen de maniobra al este del canal.
La Egyptian Air Force participa en este primer ataque por tierra, pero la operación se salda con una derrota. La victoria de Israel en el Sinaí demuestra, por una parte, que la táctica militar israelí está a punto y, por otra, que el ejército egipcio resulta muy vulnerable cuando actúa fuera de su coraza de defensa aérea. Al día siguiente los israelíes llegan al canal y el 16 de octubre Israel amplía su avance. Las tropas cruzan el canal gracias a su propio puente de barcos. Las tropas israelíes se trasladan enseguida hacia el norte para destruir los emplazamientos de misiles antiaéreos, para socavar la defensa egipcia. Mientras tanto, Egipto se ve obligado a llamar a unidades armadas del este del canal para frenar el avance israelí por el oeste. Cuando llegan al oeste, los israelíes se dirigen al sur para enfrentarse a unas tropas egipcias cada vez más débiles. El 22 de octubre, en el momento del alto el fuego pedido por las Naciones Unidas, las posiciones israelíes más avanzadas bloquean la carretera que va desde el Cairo hasta la ciudad de Suez. Sus fuerzas armadas resultan muy eficaces y los israelíes adquieren nuevas tácticas militares con el paso de los días. A partir de ese momento, los diplomáticos estadounidenses y soviéticos se ponen de acuerdo sobre la necesidad de un alto el fuego inmediato, puesto que la escalada de la violencia es cada vez más inminente. Así, el Consejo de Seguridad se reúne el 22 de octubre de 1973 e instaura un nuevo plan de paz, que llevará el nombre de Resolución 338. Unas horas después de la orden de tregua, los israelíes, que no soportan que los hayan interrumpido mientras estaban en posición dominante, deciden mejorar su ubicación. El 23 de octubre rodean el tercer ejército egipcio en la orilla este del canal y se incautan de 20.000 hombres y de 2.000 tanques. Para hacer frente a esta ofensiva israelí, el presidente Anwar el-Sadat hace un llamamiento a la Unión Soviética para obtener una ayuda que la URSS no le niega para no perder a su aliado. En Estados Unidos no se ve con buenos ojos el ataque israelí, porque pone en peligro el proceso de negociaciones iniciado entre los estadounidenses y los soviéticos. Por lo tanto, Estados Unidos ejerce una fuerte presión sobre el gobierno israelí para que este último respete el alto el fuego. Si Israel termina por destruir el tercer ejército egipcio, se desmoronará la diplomacia estadounidense en Oriente Próximo. El secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger y el diplomático soviético Anatoly Fyodorovich Dobrinin presentan una nueva propuesta de un alto el fuego en Egipto, pero Anwar el-Sadat se niega a firmar el acuerdo de paz mientras las dos grandes potencias no garanticen la seguridad de su tercer ejército. Entonces el Consejo de Seguridad presenta un nuevo plan de paz que propone que se confíen las labores de supervisión a una fuerza de emergencia de las Naciones Unidas, en vez de a las dos grandes potencias. El 24 de octubre se despliega un primer grupo sobre el terreno para vigilar los movimientos de las tropas. El 26 de octubre cesan los ataques a ambos lados de las fronteras árabe-israelíes. Vuelve la tranquilidad tras 20 días de combate y se pone punto final a la guerra de Yom Kippur. En total, los israelíes lamentan la pérdida de 3.020 hombres y cuentan con 8.135 heridos en sus filas, mientras que en el bando árabe, Siria, Egipto, Jordania e Irak, se alcanzan los 9.500 muertos y los 19.850 heridos. Han finalizado los combates, pero el tercer ejército egipcio sigue atrapado en el Sinaí y Egipto considera que esta situación es intolerable. Por lo tanto, es preciso solucionar este hecho. Para ello, Henry Kissinger intenta armonizar las políticas israelí y egipcia, y para calmar la situación, el secretario de Estado estadounidense pide al Estado de Israel que garantice el abastecimiento del tercer ejército. Aunque los dirigentes israelíes han salido vencedores del conflicto, se muestran rápidamente desamparados por la situación en la que se encuentran. Las relaciones entre Israel y los países árabes se han transformado. En efecto, Israel ya no puede imponer su política, sino que ahora tiene que negociar. La implicación de Estados Unidos y de la URSS incrementa el sentimiento de que resulta urgente adoptar una política más flexible con los países árabes. La derrota de los árabes es relativa. Militarmente han sido derrotados, pero se reafirman en el plano político gracias al uso del petróleo como arma. Golda Meir se muestra dubitativa en cuanto a las propuestas de abastecimiento del tercer ejército. Entonces el secretario de Estado estadounidense la amenaza con reducir la ayuda económica y política a los israelíes y después de largas conversaciones, la primera ministra israelí termina cediendo. Se firma el primer acuerdo llamado de los 6 puntos entre Egipto e Israel. Consiste en una retirada de los territorios ocupados, la instauración de las fronteras reconocidas,
la creación de zonas desmilitarizadas, el reconocimiento de las fronteras por parte de los otros países árabes, pero también por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética, el reconocimiento de los derechos legítimos de los palestinos, el reconocimiento de los lugares sacros de Jerusalén como emplazamientos que revisten un carácter sagrado para las tres religiones. La guerra de Yom Kippur dejó un profundo impacto en la región y en la política y economía mundial, reafirmando la complejidad del conflicto árabe-israelí y la necesidad de soluciones diplomáticas para garantizar una paz duradera. Bueno, pues aquí yo el video, espero que les haya gustado. Si les gustó este video, les recomiendo mucho la película que está en cines que se llama Golda. Es una muy buena película acerca de este tema y es acerca del primer ministro de Israel en ese entonces, la primer ministro Golda Meir. Es muy buena. Bueno, déjenme su like, suscríbanse y comenten cualquier cosa que quieran ver en el canal. Nos vemos en un próximo video. Bye.